echados en una camilla, acurrucados, y eso lo narra Antonio Damasio en un libro que se llama El error de Descartes. Recuerden que Descartes fue el que puso el término pienso, luego existo, que lo nombra una sola vez en el libro, y eso es todo lo que todo el mundo se aprende del libro el discurso del método de René Descartes, que si alguna vez tienen oportunidad de leerlo, háganlo, ¿no? Entonces, en el error de Descartes de pienso, luego existo, él plantea que el individuo existe y luego piensa. Y dentro de esa estructura había individuos que estaban acurrucados con un dolor intenso, crónico, que no se les quitaba por nada. Entonces esos individuos eran sometidos a la operación de la lobotomía prefrontal. Y posteriormente el cirujano que hizo la operación, Almeida en este caso, llegaba y encontraba al individuo a los 2 días jugando cartas con las personas que lo visitaban. ¿Qué pasó? ¿Ya se le quitó el dolor? No, el dolor sigue igualito, pero no me importa. Simplemente por el hecho de eliminar el componente emocional a través del sistema límbico, ya el individuo no tenía dolor, pero no le importaba. Entonces ese componente emocional es el que todavía no tenemos los traductores del lenguaje animal que permitan definir exactamente cuando el animal deja de tener nocicepción para tener dolor. Entonces la primera diapositiva creo que dice mecanismos fisiopatológicos asociados al dolor y la nocicepción, ¿no es? Sí. Ok. Mecanismo de tortura, creo. Entonces después viene la primera diapositiva. Instrumento de tortura. Exacto. Y lo primero que se utilizó el dolor fue para instrumentos. El dolor se conoce desde que el hombre ha evolucionado, desde el paleolítico, el neolítico probablemente. Hay huesos con fracturas, etcétera, antes de que comenzara la historia, que la historia recuerden que comienza con la escritura. Antes de eso ya el dolor existía. Obviamente en la Edad Media fue cuando se canalizó su uso para poder descubrir, entre comillas, brujos, herejes, etcétera, gente que denigrara, una cantidad de cosas, básicamente porque el aspecto religioso dominaba esa época. En medicina veterinaria, o los veterinarios, o las personas que manejan animales, utilizan mucho el dolor. Recordemos el freno de los caballos. Los caballos frenan porque sienten dolor. Cuando les ponen las espuelas, corren porque sienten dolor. ¿Okay? Cuando le dan un latigazo, se mueve porque siente dolor. Es decir, básicamente el manejo del dolor lo que hacía que pudiéramos controlar los animales. Aparte de eso, nosotros infringimos dolor, bueno, nosotros, los toreros, por poner un ejemplo, ya la tauromaquia ha caído un poco en un deterioro importante. Prácticamente ha habido muchos movimientos para que la tauromaquia deje de existir, y al toro lo torturan, pues le infringen dolor para que el dolor los haga más agresivos. ¿Okay? El coleo, aquí es el deporte nacional, etcétera, a muchos les gustará el coleo. Yo no soy nadie para criticar eso, era una forma de manejar el ganado en el siglo XIX, cuando no existían los sistemas de manejo. Res que se salía del lote, la corrían y la coleaban y la volvían a poner otra vez en su sitio a través de ese sistema, pero el animal obviamente si le jalan el rabo y se voltea y sufre de dolor, ¿no? Entonces, si no me oyen me dicen para hablar un poquito más alto. Ok, perfecto. Está bien, disculpe. Ok, entonces estábamos hablando de del coleo y la primera diapositiva, etcétera, que era la tortura, ¿no? La otra diapositiva es... Dice Howard Field. Ok, ahí está. Esos son, fíjense ustedes, ¿no? Hay algo que es interesante. El dolor se conoce desde la antigüedad, sin embargo los mecanismos fisiopatológicos del dolor no comenzaron a investigarse en forma profunda, sino a partir del siglo XX. Simplemente antes lo que se buscaba era un medicamento que suprimiera el dolor. Había el medicamento que llamaban la panacea. La panacea en esa época era el opio. El opio fue el medicamento que se utilizó para el tratamiento de múltiples enfermedades. El opio es antitusígeno, actúa a nivel central y a través de su unión, los elementos, su unión a receptores opiáceos, receptores mu, kappa y delta, suprime el centro de la tos a nivel del bulbo raquídeo. Y las personas que sufrían de tos, sobre todo enfermedades como la tuberculosis, neumonías, etcétera, se suprimían la tos con opio. Con el opio se suprimen las diarreas. Las personas que consumían alimentos en mal estado, que en esa época era muy frecuente, tenían diarrea, con el opio se curaban la diarrea, y aparte de eso el opio suprimía el dolor.
Entonces sabía, o se llegó a pensar que gracias, Dios mío, por haber hecho el opio, porque es el medicamento que cura todas las enfermedades. Sin embargo, cuando deja de actuar o actúa en concomitancia sobre varios receptores, deja de cumplir el objetivo médico y comienza a producir liberación de neurotransmisores, principalmente en áreas del cerebro que tienen que ver con las sensaciones placenteras, que precisamente es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se encuentra exactamente, si lo ubicamos en el cerebro humano, en la zona de las sienes. Por ahí está el núcleo accumbens que induce la liberación de dopamina. Y la dopamina, como neurotransmisor, al activar esos centros del placer, hace que la persona desarrolle mecanismos de adicción. Entonces, en esa época, el dolor, básicamente lo que se buscaba era un medicamento que lo suprimiera, pero el mecanismo fisiopatológico o fisiológico que lleva al desarrollo del dolor no se conocía hasta el siglo XX, en donde ya Howard Fields, en la Universidad de California, y el doctor Ronald Melzack, que fue el autor del mecanismo que se llama la compuerta Melzack-Paul. Ronald Melzack investigó desde el punto de vista fisiológico el hecho de producir estímulos en áreas o en sistemas de conducción que no necesariamente eran los que conducían la señal nociceptiva, por lo menos de conducción motora, y la estimulación de esos sistemas de conducción, llámese nervios, producía alivio del dolor. Por lo menos Ronald Melzack, a través del mecanismo de compuerta, demostró un hecho extremadamente elemental, que sóbate, que eso se hincha. Cuando uno se golpea, enseguida se soba, y el hecho de estimular las vías motoras inhibe la señal nociceptiva que corre en paralelo con el nervio que lleva la señal motora. Entonces eso es importante, esa es la compuerta Melzack-Paul. Entonces Ronald Melzack también escribió un paper en Scientific American que se llama La tragedia del dolor innecesario, en donde planteaba que los individuos se automedicaran durante el tiempo postquirúrgico, después que los operaban. En lugar del médico, mire, a cada tantas horas le pone una dosis de tal medicamento. Entonces la persona le ponía, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, lo que llaman el sapito, un módulo que cada vez que el individuo le dolía un poquito, ¡pac!, se da un pulsito y se mete un poquito de demerol, cualquier droga de esta, meperidina, nalbufina, dextropropoxifeno, etcétera, cualquier droga esta que se utiliza para el tratamiento del dolor y que actúa a nivel de receptores mu, kappa y delta. Bueno, entonces Ronald Melzack planteó eso y hizo un trabajo muy interesante porque descubrió que las dosis, cuando el individuo se las administraba, cuando comenzaba apenas la sensación nociceptiva, la cantidad de droga que utilizaba era mucho menor que si venía la enfermedad cada tanto tiempo a inyectarle el medicamento. Bueno, eso fue una de las cosas que Melzack preguntó. Lo otro, en la otra diapositiva es Patrick Wall, ¿no? Bueno, Patrick Wall fue el fundador de la revista Pain, ¿ok? Esa revista es extremadamente importante porque era dedicada exclusivamente al estudio científico y en modelos experimentales del dolor. Posteriormente viene Horacio Vanegas, ¿no? Sí. Bueno, el doctor Vanegas fue uno de mis maestros en el posgrado. ¿A ti no te dio clase, Andrés Eloy? No, no lo conozco. Ok, el doctor Vanegas era es esposo de una amiga mía, la doctora Alicia Ponte Sucre. El doctor Vanegas trabajó con el doctor Howard Fields y llegó a ser editor de la revista Pain, que fundó Patrick Wall a nivel internacional, y es una persona muy valiosa. Y el doctor Vanegas tenía su laboratorio de fisiología del dolor en el Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC. ¿Okay? Y bueno, y formó gente muy importante en el estudio de la nocicepción, la doctora Norma Hernández, el doctor Virto Tortorici. En ese laboratorio se formó en dolor una egresada de aquí de la Facultad Veterinaria, la doctora Caroline González. Se formó allá en el IBI con el doctor Vanegas, creo que no está en el país, Carolina. Entonces, ella se formó con el doctor Vanegas. Entonces, es gente extremadamente valiosa para que sepan que aquí también en Venezuela había gente que hacía estudios sobre el dolor. ¿La siguiente diapositiva cuál es? Definición. Ah, bueno, alguno de ustedes que tenga el placer de leerme la diapositiva, por favor. Que es la percepción de una sensación aversiva, localizada y eventualmente discapacitante, que se origina en alguna parte del cuerpo y que indica posible daño tisular. Okay. Fíjense qué importante es eso, ¿no? Que indica posible daño tisular. Los individuos que tienen una deficiencia en el gen del factor de desarrollo del nervio, que es un gen bien importante durante el desarrollo embrionario y que permite la
ubicación en forma adecuada de todas las vías neurales. Las personas que tienen déficit en ese gen y son individuos que genéticamente no sienten dolor. Esos individuos no viven más de 15 años, 15, 14 años. El dolor es innecesario para la supervivencia. Si ustedes tienen una piedra en el zapato y no sienten dolor y caminan todo el día con esa piedra en el zapato, cuando llegan a su casa tienen una úlcera que llega al hueso prácticamente, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes de la señal nociceptiva, de dolor en este caso, es que precisamente indica un posible daño tisular. Ajá, la siguiente diapositiva, por favor. Dolor. Ajá. ¿Eso es todo lo que dice? No, Ajá. es una sensación desagradable y una experiencia emocional, Ajá. la cual está asociada con un potencial daño tisular o descrita en los términos de dicho daño. Ajá. Descripciones para el dolor: punzante, cortante, quemante, lacerante. Ajá. Y abajo no dice YASP. Sí. Ah, ok. Esa es la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ahí es donde radica precisamente la diferencia entre la señal nociceptiva que tienen los animales y el dolor que sienten los seres humanos. La posible definición que hagan del mismo. ¿Está bien? El perro simplemente chilla, el gato igual, el caballo se mueve, todos los animales vocalizan cuando sienten algún estímulo nociceptivo importante. ¿Está bien? O tienen el reflejo de retirada del miembro en todo caso cuando nosotros aplicamos dolor en un miembro determinado. La siguiente diapositiva, por favor. Migraña. Ajá, fíjense bien, eso es algo que es importante. El dolor puede ser extremadamente exquisito y bien localizado. En el caso de la migraña, espero que ninguno sea migrañoso. Las muchachas, generalmente en las mujeres es más frecuente la migraña. La migraña es un tipo de arritmia cerebral, o sea, es un tipo de epilepsia, pero que obviamente se presenta cada cierto tiempo. Hay liberación importante de serotonina en zonas lesionadas del cerebro. En la migraña no duele el cerebro. Recuerden que el cerebro no refleja. Ustedes pueden pasarle al cerebro una cuchara caliente y no se siente absolutamente nada. Pero las meninges sí. Entonces, cuando se libera serotonina a nivel de los vasos sanguíneos de las meninges, estos vasos sanguíneos sufren una una contracción importante, y posterior a esa contracción se liberan mediadores químicos de las membranas celulares que producen vasodilatación, y esa vasodilatación es lo que produce el dolor pulsátil. O sea, el efecto de la serotonina, ¿ok?, actúa sobre receptores 5-HT2 en vasos sanguíneos, produce contracción, y posteriormente por mecanismo reflejo los autacoides que se liberan como consecuencia de la degradación de ácido araquidónico producen el efecto contrario y se produce vasodilatación pulsátil, que es básicamente el tipo de dolor que caracteriza la migraña. Una de las formas de evitarlo es hacer que el vaso permanezca contraído constantemente utilizando agonistas 5-HT2A como el sumatriptán, y de esa forma no se liberan los mediadores inflamatorios de las membranas celulares que van a originar después, posteriormente, el dolor pulsátil, ¿no? Entonces es un dolor exquisito, perfectamente localizado. Después viene cáncer. Fíjate, la diferencia entre ese dolor y el dolor que sufre la gente, las personas que tienen cáncer, es que cuando se produce dolor por cáncer, el individuo no sabe dónde le duele, pero no sabe dónde. Es un dolor ilocalizable y precisamente producto de que las múltiples metástasis que se producen durante el desarrollo tumoral van a estimular nociceptores, que es el cuerpo celular que lleva la señal nociceptiva a médula espinal y luego al sistema nervioso, es el nociceptor. ¿Okay? Los nociceptores van a estar constantemente estimulados por los múltiples tumores que se desarrollan como consecuencia de la metástasis. ¿Está bien? Entonces esas son las dos diferencias: un dolor perfectamente localizado y el dolor del cáncer que al individuo le duele pero no sabe dónde. Es algo bastante terrible. La siguiente diapositiva, ¿cuál era? Características del dolor. Ajá. Inherente al ser humano, diferenciar de nocicepción. Ajá. Ya eso lo hemos hecho a lo largo de todo esto. Primitiva y urgente. Ajá. Hay que quitarlo inmediatamente. ¿Okay? Modulada por el entorno del individuo. Ajá. Hay individuos, como esto es una clase para la Facultad de Medicina, pero a ustedes les sirve también, por lo menos los individuos mediterráneos, los italianos, eso les duele cualquier cosita y están pegando gritos. Ay, los europeos en general son muy susceptibles pues al dolor, y obviamente ellos tienden a exagerar
la nocicepción, a diferencia de los africanos que aparentemente soportan más el dolor de allí, que los utilizaran como esclavos desde el siglo XIV, desde el siglo XV, por ahí estamos. La siguiente... Necesaria para la supervivencia. Ya lo hemos dicho, ¿cómo no? Afecta a 50 millones de personas. Ajá. Y discapacita a 2 millones solo en Estados Unidos. Eso es básicamente, bueno, y esas estadísticas están erradas. Ahorita hay una epidemia en Estados Unidos hay una epidemia de adicción a los opiáceos, y es producto precisamente de individuos que tienen dolor crónico, y los médicos mandan, te duele, te mando, y le mandan opiáceos, principalmente su fentanilo, metadona, etcétera, y los individuos se sobredosifican y generalmente se produce un paro del centro cardiorrespiratorio, principalmente, y individuos que mueren, producto de la epidemia de opiáceos. Algo que es bien desagradable para los que lo han sentido, ¿no?, con relación a la sobredosis de opiáceos, es que el primer centro que se paraliza es el centro respiratorio. El individuo está consciente, pero no puede respirar. Uy, Es como si le metieran un bloqueante fuerte. neuromuscular, horrible. curar, etcétera. El individuo, y es verdaderamente espantoso. Entonces hay que utilizar ahí, ustedes tienen que tener siempre, en veterinaria se utiliza muchísimo, y les digo que funciona como analgesia tanto intraoperatoria como postoperatoria en forma fabulosa, cuando lo combinan con otros tipos de anestésicos que incluyen ketamina, silacina, que se utiliza mucho en veterinaria. Si ustedes a eso añaden un opiáceo, fentanilo, van a tener un cuadro quirúrgico fabuloso. Inclusive la analgesia se prolonga por mucho tiempo. Y en los animales es muy raro, a menos que ustedes la induzcan, porque en modelos experimentales sí se induce adicción para probar múltiples modelos experimentales y mecanismos fisiopatológicos. Pero en animales no, y se puede utilizar con bastante seguridad. Utilizan el sufentanilo y las dosis son muy bajas. La dosis es 1 microgramo por kilo, o sea, la milésima parte de 1 miligramo. 1 microgramo por kilo es más que suficiente para producir una analgesia intra y postoperatoria adecuada. Y con eso pueden trabajar operaciones que incluyen ovariohisterectomía, pueden utilizarlo en castraciones, etc. Y generalmente funcionan bien en esas cirugías que se pueden hacer con cierta velocidad. ¿Okay? Si van a utilizar una cirugía más prolongada, si tienen anestesia inhalatoria, fabulosa, pero si tienen pura anestesia por vía intramuscular o intravenosa, a través de una venoclisis, tienen que estar administrando varias veces, cada vez que el animal comience a sentir un poco de dolor a través del movimiento. Ustedes pueden administrar el cóctel anestésico y les va a ir siempre bien. La siguiente diapositiva, ¿cuál es? Conceptos relacionados. Ajá. Alodinia. Ajá. Alodinia es el dolor que se produce ante estímulos que normalmente no son nociceptivos. Ponerse una camisa. Si ustedes van para la playa y se queman la espalda, entonces se ponen la camisa, eso se les produce alodinia, producto de la quemadura. ¿Qué Profe, más? una pregunta. Dígame. Hay personas que pueden llegar a ser sensibles a la luz y pudiesen causarle la luz del sol o dolor. ¿Eso entra dentro de la alodinia? Generalmente sí. Generalmente la luz del sol que produce dolor es la luz, el componente infrarrojo. Okay. El componente infrarrojo es el que produce dolor. Disestesia. Disestesia es por lo menos alteración en la sensación. Ustedes en vez de sentir una sensación táctil, sienten una sensación quemante. ¿Ok? ¿Qué más? Algiosidad. Algiosidad es el término, es decir, lo que pasa es que el dolor tiene dos componentes. Es desagradable y tiene algiosidad. ¿Ok? Una sensación puede ser desagradable sin tener algiosidad. Por poner un ejemplo, si a ustedes les camina una cucaracha por el brazo, eso es muy desagradable, pero no tiene algiosidad. En cambio, si ustedes, aparte del hecho de que produzca algiosidad, es simple y llanamente que les produce dolor. Ajá, ¿qué otra cosa? Secuencia de eventos. Ajá, ahí hay una cantidad de diapositivas que vienen en conjunto, ¿no? La primera diapositiva es un pinchazo de un dedo, ¿verdad? Sí. Ajá, posteriormente viene el paso de la señal la a misma través mano, pero de nervios, ¿no? Eso es la Correcto. estimulación del nociceptor. Una característica que probablemente veamos en diapositivas posteriores es que las vías de conducción de la señal nociceptiva son vías con muy poca cantidad de mielina, amielínicas y aparentemente de baja velocidad. Cuando ustedes reaccionan muy rápidamente ponen un pie en algo caliente y lo retiran muy rápido,
ese es un mecanismo reflejo que involucra el reclutamiento de vías nerviosas, como les comenté, paralelas, que eso lo vamos a ver ahí en la diapositiva. Ok, continuamos. Impulso nervioso en el nociceptor. Ajá, va el nociceptor posteriormente. No aparece el reclutamiento, aparece en un viaje fibra, ¿no? Ok, Sí. continúa con la otra diapositiva. Ese es que la señal nociceptiva va viajando por Impulso despolarización. nervioso. Obviamente ya ustedes vieron fisiología, saben el concepto de despolarización y conducción saltatoria, toda esa cantidad de cosas. ¿Está bien? Ahí va, posteriormente, ¿qué sigue? Vías neurales mayores para el dolor. Ajá. Hay unas vías neurales que se encuentran en médula espinal, que son los famosos tractos o lemniscos. No sé, creo que no hemos llegado a médula todavía, ¿verdad? Pon la siguiente diapositiva. Creo que te saltaste. Sí, te salté. Sí, es que habían varias. Sí, Ya, profe, lo que van pasa corriendo, es- lo van corriendo Sí. la diapositiva y se van produciendo el reclutamiento. ¿Okay? El reclutamiento viene como consecuencia de la activación de otros mediadores químicos que conforman parte de lo que llaman el cóctel nociceptivo o cóctel inflamatorio. ¿Okay? A ese cóctel, inicialmente, aparte de los mecanismos de producción de eicosanoides a través de membrana, ese cóctel incluye la liberación de un péptido que se llama sustancia P. La sustancia P es liberada en condiciones naturales por el ají picante. El ají picante libera sustancia P. Y esa sustancia P coadyuva o facilita la transmisión de la señal nociceptiva junto con otro péptido que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esos son elementos que creo que en otra diapositiva lo vamos a ver en un nódulo de clase, creo, o algo así. Continuamos, ya llegamos a médula. Sí, estamos en médula. Sinapsis. Médula espinal es la raíz dorsal, se recibe en la Antes. sustancia gelatinosa. En la sustancia gelatinosa, en la séptima capa, se interpreta la señal nociceptiva. Yo creo que posteriormente vemos unos terminales nerviosos. Sí. Exacto. Ok, Sinapsis. esos terminales nerviosos liberan un neurotransmisor que es el ácido glutámico a nivel espinal. Y ese ácido glutámico tiene que ser modulado en reversa por otro neurotransmisor que en médula espinal es la glicina, que es un aminoácido, y a nivel central es el ácido gamma-aminobutírico, que es otro aminoácido. Es decir, tenemos tres aminoácidos implicados: el ácido glutámico, el ácido gamma-aminobutírico como inhibidor central y la glicina como inhibidor periférico. Eso es bien importante que lo fijen en su memoria, porque precisamente a través de el control de esos neurotransmisores es lo que permite entender exactamente cómo se transmite la señal nociceptiva. Okay, entonces ya vieron cómo se libera el neurotransmisor. Sí, Sí, profe. ahí están las el- vesículas. Exactamente. El glutamato actúa principalmente sobre unos receptores que se llaman AMPA. No AMPA. El AMPA es la definición de alfa-metil, fenil, isoxazol, ácido propiónico. Eso es lo que significa AMPA. Entonces, los receptores AMPA están ligados a canales duales de sodio y potasio y permiten un cambio potencial de membrana con la respectiva despolarización. Posteriormente, esos receptores AMPA que llevan esa señal también pueden ser activados otro tipo de receptores de glutamato, que son los receptores NMDA, N-metil diaspartato. Esos receptores se encuentran a nivel central y son extremadamente importantes los receptores tanto AMPA como NMDA, porque son los receptores que nos permiten vivir. Todo lo que hacemos absolutamente, estando ustedes aquí sentados, oyéndome, está mediado por la activación de circuitos de glutamato a nivel de la corteza cerebral. La corteza cerebral, el 90% de los sistemas de neurotransmisión en la corteza son de ácido glutámico y de ácido gamma-aminobutírico, que va inhibiendo de manera de que no se... Recuerden que los sistemas de neurotransmisión tienen que ser asincrónicos, porque en el momento en que se hacen sincrónicos, estamos en patología y comienzan las convulsiones epilépticas y esa cantidad de cosas. Es decir, las neuronas no pueden disparar en forma simultánea. Entonces tiene que estar excitándose e inhibiéndose y disparando cada quien a destiempo. ¿Okay? Obviamente si se activan áreas cerebrales específicas, corteza visual, cuando estamos observando algo, corteza auditiva, cuando estamos oyendo algo, corteza sensorial a nivel de sabores, cuando estamos saboreando algo. Todo eso va a depender de la activación de circuitos glutamatérgicos. Y esos circuitos glutamatérgicos, a través de receptores NMDA,
sufren de un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo. ¿En qué consiste ese fenómeno de potenciación a largo plazo? Que un pequeño estímulo activa el circuito y ya ustedes pueden ejercer la función que están haciendo. Eso forma parte de otros aspectos que tendríamos que una noche completa para dar una clase. Esa lo que llaman memoria declarativa y no declarativa. En la memoria declarativa es lo que están ustedes aprendiendo ahorita, y después por favor, explíquenme lo que yo les traté de enseñar. Entonces ustedes me lo explican, eso es memoria declarativa. ¿Cuál es la memoria no declarativa? Por lo menos la profesora Giselle, que maneja su moto y está para arriba y para abajo con la moto y la maneja tranquilamente y no se da cuenta ni que la está manejando. Eso es memoria no declarativa. No sé si me explico. El piloto automático. Exactamente, el piloto automático. Bueno, todo ahí por tenemos inercia. entonces los receptores de ácido glutámico, que son los que llevan la señal nociceptiva al cerebro. Ya llegamos al médula espinal, estamos llevando por los tractos córtico-espinal lateral, tenemos córtico-tálamo espinal, todos esos, espino-tálamo cortical, espino-cortical, espino-tálamo cortical, espino-retículo cortical. ¿Qué tienen que ver o qué hacen esos tres tractos? Bueno, el tracto espino-reticular es el que está relacionado con el sistema de sueño. Cuando nosotros sentimos dolor, podemos despertarnos. Y el sueño está controlado por el sistema reticular, activador y desactivador. El retículo, el espino cortical, lleva directamente la señal desde médula a corteza. Y el espino tálamo cortical hace la estación de relevo para que sea interpretada la señal nociceptiva a nivel de corteza cerebral. Que continúa entonces, ya terminamos todos los... Esos son Fíjense los básicamente neuronales que mayores, es una ¿no? secuencia. Ahora Después de la vamos secuencia aquí. que tenemos. Vías neurales mayores para el dolor. Son esas las que usted acaba de decir. Ok, Vienen pues más- ya las acabo de nombrar. Perfecto. Entonces, ¿cuál sigue después? Transmisión por célula on-off. Ok, eso es extremadamente importante. Los sistemas on-off son los sistemas que gobiernan, el sistema on-off es el que gobierna el sueño y la vigilia. Los sistemas on-off son los que gobiernan la transmisión o la no transmisión de la señal nociceptiva. En esos sistemas, por cierto, trabajaba el doctor Horacio Banega. Ahí podemos ver el control de los sistemas on-off. Tiene que ver con morfina, ¿verdad? Sí. Ok, hay unos receptores para morfina. En este caso, los sistemas han sido caracterizados utilizando opiáceos, pero nosotros producimos beta-endorfinas, producimos elementos que producen analgesia profunda, que son la dinorfina, la beta-endorfina y la leuencefalina. Todos ellos provienen de un solo aminoácido que es la propiomelanocortina, que a su vez, ya deben haber visto por fisiología con Andrés Eloy, que genera la propiomelanocortina. Que genera genera la STH, genera la hormona estimulante de los melanocitos, genera la leuencefalina y la beta-endorfina. Todos son a través de un péptido largo y a través de enzimas especializadas se van cortando esos péptidos y van generando diferentes neurotransmisores. Bueno, ahí... Así, gracias. Quitan el murito. Ok, perfecto, sí. Bueno, entonces, esos elementos endógenos son los que permiten definir las neuronas on. Las neuronas on que llevan la señal nociceptiva son activadas por ácido glutámico. Y las neuronas off a nivel central son activadas por ácido gamma aminobutírico, por GABA. Si trabajamos a nivel medular, las neuronas on también son estimuladas por ácido glutámico y las neuronas off por Glicina. en Nivel médula. periférico. ¿Cómo se hace el experimento? El experimento lo hacía el doctor Banega de la siguiente manera. Anestesiaba una rata. Posterior a la anestesia hacía una laminectomía en donde descubría la médula espinal. Comenzaba a pasar electrodos a nivel de la médula espinal con agujas extremadamente finas y pescaba un cuerpo neural que estuviera disparado. Al ir aplicando el electrodo, comenzaba la neurona a disparar a alta frecuencia. Entonces, el doctor, vamos a ver si esta es una neurona on, esta debería ser una neurona off. ¿Cómo sabe el doctor Vanegas que era una neurona off? Vamos a ver si es una neurona off. Aplica un estímulo nociceptivo, a pesar de que la rata está anestesiada, aplica un estímulo nociceptivo que consiste en suministrarle calor en la cola.
Si la rata desarrolla el reflejo tail flick, que se llama retirada de la cola, y en ese momento deja de disparar la neurona, eso es una neurona on. Por el contrario, si mete el electrodo y no está disparando nada y aplica el estímulo nociceptivo en la cola y comienza la neurona a disparar, esa es una neurona on. Y de esa forma él fue caracterizando neuronas on-off, tanto a nivel espinal como a nivel talámico. Esos experimentos los hizo la doctora Norma Hernández, unos experimentos bellísimos, ¿no? Esos sistemas on-off, parece mentira, pero también median lo que es los ritmos sueño y vigilia cuando nosotros estamos despiertos. Exactamente el área preóptica del núcleo supraquiasmático está disparando constantemente. Ese disparo constante hace que se utilice el glucógeno de los sistemas neurales y el uso de ese glucógeno genera ATP. La degradación del ATP genera adenosina y en la medida en que se va acumulando a lo largo del día la adenosina va actuando posteriormente sobre el sistema reticular ascendente y apaga las neuronas de áreas que tienen que ver con la activación simpática, con la activación parasimpática, etc. Y es cuando comienza a darnos sueño. Y después comienzan todas las etapas del sueño. Todo eso funciona a través de neuronas on-off. Los sistemas visuales, para poder definir colores, etc., los contornos en la retina constantemente van disparándose desde células amacrinas, conos, bastones, células ganglionares, células bipolares. Todas esas células se van activando y desactivando de manera que nosotros podamos definir los colores, los contornos, la luminosidad, etcétera. Todo eso a nivel retiniano funciona exclusivamente por neuronas on-off. ¿Okay? Eso es un sistema espectacular desde el punto de vista del estudio neuroquímico, es algo impresionante, pero eso ha permitido definir la transmisión posterior a través del nervio óptico, por supuesto, la retina, el disco óptico, el nervio óptico, posteriormente va a nivel del tectum y llega a la corteza visual a nivel occipital, en donde dependiendo de la capa que se active nosotros podemos estimular células simples, complejas, hipercomplejas, definir contornos, etc. Hay una enfermedad bien interesante, rapidito lo digo para que tengan el dato, que se llama agnosia visual, que consiste en que el individuo ve la figura pero no sabe qué es ni para qué sirve. Pero en el momento en que la agarra y dice, esto es una llave, o esto es un espejo, o esto es una tijera, tiene que tocarla porque sufrió una enfermedad vascular cerebral que le lesionó las vías que llevan la señal visual a la corteza occipital y eso ha ocurrido con frecuencia. ¿Está bien? Bueno, continuamos. ¿Qué sigue por ahí después? Membrana celular. Eso es extremadamente importante. Tenemos el modelo de Singer y Nicholson. Eso lo deben haber visto ustedes hasta en bachillerato, ¿no? Sabemos que la membrana celular tiene una cantidad de proteínas y lípidos embebidos. Y a través del daño en la membrana celular se generan una cantidad de mediadores químicos que potencian la transmisión de la señal nociceptiva. Estos mediadores químicos son principalmente los derivados del ácido araquidónico. Sobre el ácido araquidónico actúan dos enzimas principalmente. Ya deben saber ustedes cuáles son: la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Hay una ciclooxigenasa que es constitutiva, que es la que sintetiza prostaglandinas y que permite que esas prostaglandinas cumplan su papel fisiológico a lo largo del día. Y hay otra ciclooxigenasa que es inducible, que se produce a nivel de macrófagos, polimorfonucleares y células del sistema inflamatorio, células del sistema inmunológico inespecífico, que van a producir procesos inflamatorios y que es inducible. ¿Okay? Generalmente hay fármacos que actúan independientemente en cualquier ciclooxigenasa y inhiben tanto la constitutiva como la inducible y perfecto, nos quitan el dolor, nos quitan el proceso inflamatorio, pero a la vez crean efectos colaterales, por poner un ejemplo, úlceras gástricas, en el caso de que eliminemos la síntesis de prostaglandina 2 a nivel de las células estomacales, parietales estomacales. ¿Okay? Eso es importantísimo. La lipoxigenasa, sí, básicamente el mecanismo del periacueductal Gray es la sustancia gris periacueductal, el nombre que se da en español, es el sistema de analgesio endógeno. Ese sistema produce la liberación de beta endorfina. Y el mecanismo de la compuerta básicamente lo que trata es que la señal nociceptiva que llega a nivel central es bloqueada a través de un sistema de compuerta al estimular el periacueductal Gray y evita
la transmisión de la señal nociceptiva a nivel central. El periaqueductal Gray se utiliza muchísimo, sobre todo, o se aprovecha muchísimo en estimulación por la parte de la acupuntura. En las señales, la anestesia, analgesia por acupuntura, se llega a estimular mucho lo que es el sistema periaqueductal Gray o sustancia gris periaqueductal. ¿Alguna otra cosa, Andrés? Ustedes pregunten. Si tienen alguna duda. La fisiopatología es extremadamente importante porque les permite entender los mecanismos de acción de toda la batería farmacológica que tenemos para producir analgésicos. Si ustedes entienden la fisiopatología, que es la que acabamos de ver hoy, ya para cuando les toque ver la parte de fármaco, básicamente les pueden pedir que se aprendan el bojotón de fármacos. Yo generalmente no hago eso, me parece una pérdida de tiempo. Que el estudiante entienda el mecanismo de acción de los diferentes grupos, para mí es suficiente. Y bueno, y uno básicamente cuando ustedes ven un fármaco, este fármaco buscan en Google o lo que sea, este bloquea tal cosa, y ya enseguida, si ustedes conocen la fisiopatología, saben cuál es el mecanismo de acción. Ahora sí, lo que sí deben tener en cuenta cuando vean farmacología es la parte de potencia, qué fármacos pueden ser más potentes que otros, y la parte de dosificación, que eso no lo ven en farmacología, eso lo deben ver en la parte terapéutica más que todo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Cuando uno hace el corte se ven los basófilos y los eosinófilos. Básicamente porque la inflamación, porque no se está produciendo a nivel periférico. Cuando se produce el proceso inflamatorio por dolor, es decir, por dolor, es básicamente un sistema inverso al arco reflejo. Y la diferencia es que los mediadores químicos que se liberan no son los mediadores característicos de ruptura de membranas celulares, sino mediadores químicos muy parecidos a las citocinas que van a traer, o sea, se liberan citocinas específicas que van a traer principalmente eosinófilos y basófilos. Eso tiene que ver con respuestas linfocitarias, principalmente respuestas linfocitarias que tienen que ver con sistemas TH1 y TH2. En el caso de dolor, de inflamación producida por dolor, se activan los sistemas TH2, básicamente se liberan citocinas que incluyen interleucina 5, interleucina 13 y factor de desarrollo transformante beta, que van a traerte ese tipo de células. Another question? Otra pregunta. Aprovechen. Estamos todos los días, no todos los días vienen médicos africanos aquí. Para mí sería un placer venir todos los días para acá. Mira, Ernesto, el profesor Marcos Hernández, que tiene una pregunta. Caramba, profe. No tanto un profesor, sino una reafirmación de las cosas. Cuando comenzamos a entender desde un principio la membrana, sus receptores, el movimiento iónico que se está produciendo, fíjate cómo se van abriendo los mundos, ¿no? Voy conociendo esto y se me tiran encima así mecanismos de acción, después la terapéutica, el fármaco, pero si tú no regresas otra vez a tus receptores originales, a conocer esa membrana, pues vas a ser un recetario, o sea, tómese tal cosa. Bien. Cuando estudias bien esa potencia, ese receptor y todo eso, es donde vienen las prescripciones precisas. Úsese como analgésico. Y usted ven FDA americana, te vende acetaminofén y dice pain relief nada más. O sea, analgésico, no te lo vende en ningún otro objetivo, o sea, no hay ningún otro objetivo. Pero para entender eso tienes que venir para acá. Tocar la fisiología, la fisiopatología, la farmacología con su terapéutica, para que puedas entonces manejar a conciencia qué es lo que recomienda y por qué lo hace. Gracias, profe. No, gracias a usted, excelente intervención, Marcos, por favor. No, los clínicos aquí son, de verdad, son los que ponen la nota después de tanta, digamos, tanta parte molecular, etcétera. Los clínicos son los que ponen siempre la nota alegre, pues, a lo pesado que puede resultar esto para ustedes. Yo los entiendo perfectamente. Uno para poder amar la parte básica tiene que estar metido en el laboratorio. Pero bueno, la parte clínica siempre es apasionante. Y el profesor Marcos le da la parte clínica a ustedes. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchachos. Una duda, pregunta. Otra reafirmación. Ya. Que trajo el profesor.
En veterinaria, nosotros venimos peleando desde hace rato con los anestesiólogos en el uso de, por lo menos muy práctico, muy personal, pero que he visto que se ha multiplicado, que es el uso de anestésicos locales, aun cuando estés usando un disociativo o un anestésico general. En la zona de incisión o un bloqueo truncular con un bloqueante local, con un anestésico local, porque hoy el profesor trajo a colación esa información de esas vías que existen y que aún dando la gatica anestesiada, que fue la premisa que dio el profesor, aún estando la gatica anestesiada, si acumulaban unos sectores específicos, había toda una señalización eléctrica a nivel de médula de que la información estaba viajando. Y si está viajando, está liberando neurotransmisores. Y si está liberando neurotransmisores, se están acumulando en ese sistema de sinapsis. Y en el momento que cese el bloqueo central, ahí viene la andanada de dolor. Y entonces, ¿qué es lo que hace? O lo bloqueas antes o tienes que cargarte de los analgésicos en el postoperatorio. Entonces, recomendación que viene del conocimiento básico. Utilicen bloqueo troncular cuando tenga que hacer un anestésico local, cuando tenga que hacer una cirugía, donde es extremadamente dolorosa, que con la medida que avancen y experimenten van a ver que no todos nuestros organismos, los organismos animales tienen zonas sensibles iguales, sino que hay unas de alta sensibilidad porque tienen muchos más receptores para el dolor. Entonces, en esa situación y conociendo eso, bueno, van a tener que volver a la gatica anestesiada y decir, me dijeron que siguen las despolarizaciones viajando y tal, y qué sé yo, las tengo que parar en algún momento. ¿Estamos? No, y lo que dice el profesor es tan importante que ustedes trabajan por lo menos con anestesia inhalatoria y están confiados en que están trabajando con anestesia inhalatoria. Los únicos anestésicos generales que son analgésicos son el óxido nitroso y la ketamina. Son los únicos anestésicos generales, por lo menos la ketamina como anestesia disociativa y el óxido nitroso como anestesia inhalatoria. Son los únicos. Ni el alotano, ni el enflorano, ni el metocotolo, ninguno de esos anestésicos es analgésico. La cosa es posterior a la cirugía, el animal va a sentir dolor. De allí la combinación que a lo mejor el profesor Marcos Hernández la ha usado, el uso de opiáceos tipo fentanilo o sulfentanilo, junto con las mezclas anestésicos para evitar el dolor intraoperatorio durante la cirugía y el dolor postoperatorio. Funciona muy bien el uso de opiáceos durante la anestesia. Es lo ideal. Había otro fentanildroperidol Sí, era el famoso talamonal. Eso. Ese era el famoso talamonal. Peligrosísimo. El fentanilo es como 100 veces más potente que la Sí, no, morfina. básicamente lo utilizaban como el droperidol es un bloqueante dopaminérgico y lo utilizaban como, ¿cómo se llama? Como tranquilizante. Tenía el efecto tranquilizante y el fentanilo obviamente el efecto analgésico. Fíjense que uno tiene que saber trabajar y conocer las diferentes. Nosotros en veterinaria de verdad que tenemos que estudiar muchísimo. El otro día me preguntaron ¿por qué no se pueden utilizar fenotiacinas en perros brachiocefálicos? Por poner un ejemplo. ¿Okay? Pug, boxer, ¿cuáles son los otros? Segundo francés. Básicamente porque la acetilpromacina o la propionipromacina y la acetilpromacina, todas esas fenotiacinas, ellos actúan en varios tipos de receptores. Tienen efectos anticolinérgico, antihistamínico, bloqueante dopaminérgico, el poder que tienen como tranquilizantes. La mayoría de los bloqueantes dopaminérgicos son extraordinarios tranquilizantes y también tienen efecto antiemético, ¿no? El efecto antihistamínico y el efecto antidopaminérgico, etc. Pero como anticolinérgico produce relajación del músculo blando en la faringe. Y los perros brachiocefálicos tienen una característica, la faringe la tienen un poco más elongada de lo normal. Y cuando se produce relajación del músculo liso de la faringe, se puede producir un bloqueo a nivel de laringe y el animal puede tener un paro respiratorio. Entonces, no es que no se pueden usar, pero hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan fenotiacinas en animales brachiocefálicos. ¿Okay? A ver, si estamos trabajando con intubación, maravilloso, ahí no hay problema. Pero si están trabajando tranquilizando al animal normal para otros